Hola, gente bonita y querida, espero que se encuentren súper bien. Yo estoy aquí acompañada por las cigarras, que estamos en temporada de cigarras y bueno, me encanta escucharlas cantar y quizás se metan un poquito en el sonido del podcast de hoy. Pero además estoy en las nubes de la emoción que me da hablar sobre la nueva serie de HBO, The Pitt, creada por R. Scott Gemmell, y la verdad tengo demasiado que decir sobre ella. Me da miedo ponerme a divagar demasiado en este episodio, pero trataré de ir al grano con el contenido de hoy para que esto no sea mucho texto sobre lo mucho que la amé y todas las cosas increíbles que tiene para enseñarnos sobre desarrollo de personajes, manejo de tiempo, de ritmo, de estructura, arcos emocionales. Así que si me escuchan extra feliz en este episodio y un poco aguda cual chihuahua, pues y además hablando velocidades un poco rápidas, me disculpo de antemano y haré mi mejor esfuerzo por ir poco a poco y no divagar demasiado del tema principal. Como ya saben, soy Caru Teixeira, la profesora y creadora de la Escuelita de Guión, y aquí estamos una vez más en nuestro podcast al que siempre me encanta darles la bienvenida. Ya vamos por el 6º episodio y espero que estén más que preparadas para escucharme hablar de esta serie y contagiarles para que se animen a verla también. Ya algunas personas quizás conocen el trabajo de Gemmell si han visto la serie de NCIS Los Ángeles. Él fue el showrunner de la temporada 8 de este drama de autocontenido que sigue la historia de un grupo de agentes secretos federales y tal. Es un poco como Ley y el Orden, un poco como FBI, un poco como CSI. Es como de ese corte de series de autocontenido sobre investigación criminalística. Pero no se preocupen, que no vine a hablar de esa serie ni de ninguna de sus ramas, sino de la nueva serie original The Pitt, que pertenece a este creador, y lo que tiene para enseñarnos específicamente sobre el manejo del tiempo diegético en la ficción, que ese es el tema de nuestra clase de hoy, que es un tema que a veces olvidamos o damos por sentado, pero que tiene muchísimo que ver al momento de escribir e incluso al momento de experimentar una historia en pantalla. Entonces, The Pitt tiene 15 episodios de unos 50-55 minutos cada uno, y cada episodio equivale a su vez a una hora en la sala de emergencias. Una hora completita en la sala de emergencias en la que puede ocurrir cualquier cosa. Entonces básicamente estamos cubriendo un día, un turno de trabajo del área médica y las decenas de personajes inmiscuidos en este tiempo. Así que sí, exactamente lo que estás pensando. Toda esta historia transcurre en un solo turno de trabajo, 15 horas completitas de principio a fin, específicamente el turno de la mañana en la sala de emergencias. Así que al iniciar The Pitt te encuentras con 4 grupos de personajes con los que vas a compartir estas 15 horas en la sala. Primero que nada están los estudiantes de medicina, que están por primera vez en un ala de emergencias, empezando a poner a prueba sus conocimientos tras años de preparación en el área de salud. Literalmente se están integrando al mismo tiempo que nosotros, la audiencia, nos estamos integrando en la serie. Luego están las enfermeras, cuya disposición intelectual, emocional y física está siempre en cada pasillo donde sucede la acción. No se dejen engañar, los personajes de las enfermeras están en todas partes, en cada momento de cada episodio. Parecen como esas moscas en la pared que se enteran de absolutamente todo, aunque nadie aparentemente les esté prestando atención. Luego tenemos a los residentes, que son los médicos encargados de atender a los pacientes y básicamente como los líderes de cada espacio, y cada residente va como a adoptar a los estudiantes que se integraron este día para guiarles en la práctica dirigida a sus pacientes. O sea, básicamente se va a formar una relación de mentores y discípulos entre los residentes y los estudiantes. Cada residente va a adoptar a 1 o a 2 estudiantes, y esos estudiantes van a entablar una especie de relación bien particular con el residente que lo adopta. Luego están los pacientes. Obviamente que los pacientes son súper importantes en esta serie, porque a pesar de que vienen y van, son personajes que no se van a quedar. Hay algunos que se quedan durante toda la serie, o sea, van a estar desde el primer episodio hasta el 15º, pero hay otros que van a aparecer 2 episodios, 3 episodios, como para dar esta sensación de que van y vienen a cada momento. Entonces los pacientes no solo están ahí para dar y dejar claras las necesidades físicas que tienen,
vienen, sino que además vienen con sus propias historias, vienen con su propio bagaje emocional que salpica al resto del staff médico. O sea, uno podría creer en las series médicas que ya conocemos que nada, viene el paciente, está enfermo, hay que descubrir qué tiene y luego chao pescado, te vas para tu casa. Pero aquí no es así. Cada paciente tiene un bagaje emocional y un contexto tan específico que dentro del espacio de esas horas o horas, si pasa más de una hora en la sala de emergencias, de alguna manera termina salpicándonos a nosotros, a los médicos, nos salpica a todos. Entonces los pacientes, aunque están ahí como personajes secundarios, no dejan de ser importantes para el transcurso de la trama. Y luego tenemos a Robbie, que es un médico adjunto. ¿Qué quiere decir esto? Este es el médico que lidera y dirige a todo el personal del ala de emergencias durante este turno, en este hospital médico de traumas de Pittsburgh. Él es nuestro protagonista y sobre quien recae la gran mayoría de decisiones que pueden tomarse en un solo día dentro de un hospital, especialmente en una ala de emergencias, como ya les he estado diciendo. Pero ¿qué tanto hay que contar en un día? Y esa es la pregunta clave cuando nos sentamos a ver The Pitt. ¿Qué tanto puede pasar en un día? Y la respuesta es muchísimo, 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 muchísimo. Y esa es la idea detrás de esta brillante historia. Ya sé que si no la han visto, estarán debatiéndose, ok, bueno, otra serie de drama médico, ya tenemos House, ya tenemos Grey's Anatomy, ya tenemos Chicago Med, ya tenemos The Good Doctor, tenemos Scrubs, y hay una lista infinita de dramas médicos, así que The Pitt la tiene un poco difícil para hacerse diferenciar entre las demás. Y justamente esa es la pregunta de oro, ¿qué tiene de diferente? Y les diré, básico, simple, sencillo, hermoso, el concepto del tiempo. A diferencia de todas estas series, el manejo de tiempo es súper naturalista. Cada minuto que pasa en la serie es un minuto que de verdad está pasando en nuestras vidas. O sea, aquí quizás nos vamos a poner un poquito filosóficos, pero justamente el tiempo que estamos invirtiendo en la serie es como si de verdad estuviésemos en la sala con ellos. No hay saltos de tiempo, no hay elipsis, no hay como estas pequeñas pausas para hacernos descansar. Cualquiera que sea la crisis por la que esté pasando un paciente, por la que esté pasando un doctor, por la que esté pasando uno de los estudiantes, es una crisis que vamos a vivir completita. Trataré de ser un poco imparcial partiendo del argumento de que no soy muy fan de las series de drama médico, no por nada particularmente malo, simplemente me cuesta un montón conectar con ellas porque siento, y esto es muy personal, que en muchos casos las series de drama médico se banalizan y sensacionalizan una profesión muy compleja y parten mucho del morbo de personas que están sufriendo. Entonces básicamente como que las series de drama médico no suelen ser mi caballo. Entonces ya de entrada cuando empecé a ver The Pitt tenía cierta predisposición por este desencanto muy personal hacia este tipo de contenido, pero agradezco demasiado a esa estudiante que me la recomendó con tanta insistencia. Estaré eternamente agradecida con ella y de hecho ella me pidió en varias clases, creo que fue en 2 o 3 clases seguidas, que me pidió que por favor le diera una oportunidad a la serie porque me había comentado que no conocía a nadie que la estuviese viendo y que le parecía que era increíble. Entonces bueno, decidí darle una oportunidad. Me gusta mucho aprovechar cada recomendación que me dan mis estudiantes, aun cuando esta particularmente no me llamaba demasiado la atención. Y wow, después de 15 horas seguidas llenas de mucha intensidad y pausas que tuve que tomarme para llorar profusamente, me atrevo a decir que esta serie me ha hecho sentir y pensar y vivir una historia como hace muchísimos años que ninguna serie me había hecho sentir. Bueno, no ninguna, pero esta particularmente venía yo de una racha de series que yo veía y era como, está bien, me gusta, me pareció bien, cool, pero ya. No había como esa sensación que a mí me encanta, ese sabor de boca post serie que te deja varios días pensando, varios días como reflexionando sobre lo que viste, sobre lo que sentiste. Tenía mucho tiempo sin sentirme así después de una serie y la verdad otra vez sumamente agradecida de haber tomado esta recomendación para ahora poder hablar de esta serie y el manejo del tiempo en este podcast.
Y ahora sí hablemos entonces del tiempo y cómo The Pitt lo usa a su favor para narrar algo tan diferente teniendo tantas historias iguales. Y no se preocupen que no nos vamos a poner metafísicas ni filosóficas, sino bien narrativas, bien ficcionales, haciendo como este concepto del tiempo un poquito menos atemorizante. Y la cosa es que cuando escribimos, leemos o vemos historias en la pantalla, estamos viendo básicamente una serie de acontecimientos que se distribuyen estratégicamente para que la audiencia reciba información y sienta cosas. Básicamente la manera en que nosotros manejamos el tiempo es una manera de manipular a la audiencia y obligarla de cierta manera a que sienta las cosas específicas que nosotros queremos que sientan cuando nosotros queremos que las sientan. Quien escribe, quien dirige, quien edita la película o la serie son las personas más manipuladoras sobre el manejo de ese tiempo y son las personas más manipuladoras del mundo porque su principal objetivo es hacernos sentir algo. Entonces, pensemos un momento. ¿Qué nos da la impresión de que un personaje avanza? Las acciones que toma, sí, pero también el tiempo que usa para llegar a esas decisiones y esas acciones. Entonces, el tiempo es una historia que se traza a través de una estrategia narrativa. Vuelvo a decirlo, el tiempo es una historia que se traza utilizando una estrategia narrativa que básicamente será clave para que la audiencia experimente lo que nosotras queremos que experimente al tiempo que nosotras queremos. Esto es un ejemplo que me gusta dar y no tiene nada que ver con The Pitt, pero es un ejemplo que me gusta mucho cuando estoy dando clases sobre géneros cinematográficos, que es el caso del romance. De nada te sirve tener una pareja dentro de una película, un rom-com o un drama, si la audiencia no se enamora primero que esa pareja. Y para que se enamore primero que esa pareja, tienes que utilizar el tiempo y las sutilezas del proceso de enamoramiento de manera bien precisa para que la audiencia empiece a experimentar esas mariposas en el estómago mucho antes de lo que los personajes se den cuenta de que están enamorados. Entonces, esta maquinaria de manipulación está presente en todas partes, en todas las historias, sin excepción, porque cuando narramos hacemos una selección deliberada de hechos que decidimos mostrar o que preferimos omitir. Esto nos lleva entonces al concepto de lo que es diegético y lo que es extradiegético. Lo diegético es natural al universo de la historia, es decir, los sonidos alrededor, los olores, las sensaciones y sobre todo la percepción del tiempo y el espacio. Eso es diegético. Lo extradiegético no pertenece al universo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando suena la canción de Fantastic en la escena de Kate B en Arcane, en esa escena de la celda, realmente no está sonando esa canción. No está o sea, ellas no están escuchando esa canción. Eso es algo extradiegético que está utilizando el editor, el director, para que nosotros nos sintamos como en el calor de la escena. Lo mismo pasa cuando el personaje de Leonardo DiCaprio en Shutter Island abraza a su esposa mientras todo se deshace a su alrededor. Eso en realidad no está pasando, no es diegético, forma parte de la imaginación del personaje, pero sabemos que no es real. Y otro ejemplo que es buenísimo para esto, toda esa escena de What If de La La Land no está pasando, y eso creo que es uno de los más grandes ejemplos de extradiegético dentro de imágenes, porque genuinamente no está pasando. Es una intervención artística que se hace en el momento, en el espacio diegético de la historia para exaltar una emoción. Así, lo extradiegético es una intervención artística que resalta un momento específico en la historia. Lo común es que se haga esta intervención con sonido, de hecho es lo más común, podrán conseguir por ahí todo este concepto de sonido diegético y extradiegético, que es el recurso que más se utiliza para este tipo de decisiones narrativas, pero lo extradiegético también sucede en el uso del tiempo en la ficción y muchísimo más de lo que solemos notar, pues los recursos narrativos para la alteración del tiempo están demasiado naturalizados en el cine, precisamente porque hay que contar historias en un formato de 90, 120 o 200 minutos, así que lo que sea que deba pasar debe ocurrir en un par de horas. Entonces, en The Hobbit, lo que vemos en las dos películas abarca en realidad más de 150 días en la vida de Bilbo. La historia de la ballena, que bueno, siempre hablo de esta película, dura 2 horas y abarca más o menos una semana. O en Happy Feet, que vemos el nacimiento, adolescencia y adultez de Mumble en menos de 2 horas. ¿Y esto qué quiere decir?
decir que el tiempo de la película no es diegético, porque es imposible que nosotros podamos ver todos los años de infancia, adolescencia y madurez de un pingüino en solo 2 horas. Así que es muy normal que cuando estemos viendo películas el tiempo no sea diegético. Y aunque comprimir las historias es un recurso inmensamente común para el cine y la televisión, hay muchas películas que usan el tiempo diegético como parte de su narración. Es poco común, pero sí lo usan. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que va sucediendo en pantalla se está viendo en el presente. O sea, no hay elipsis, no hay resúmenes, no hay saltos de una hora a otra, ni de un día a otro. Vemos absolutamente todo en tiempo real para darle continuidad al recorrido del personaje. Por ejemplo, hay una película que es mi favorita de Agnes Varda, que se llama Cleo de 5 a 7, en la que acompañamos a la protagonista a lo largo del día, que le darán la noticia de que tiene cáncer. Entonces la película dura 2 horas, un poquito más de 2 horas, y son justamente las 2 horas que Cleo tiene que esperar para ir a buscar el resultado de su examen que le va a decir que tiene cáncer. Ojo, eso no es spoiler. También pasa en la trilogía de Before, que acompañamos a los 2 protagonistas durante todas sus conversaciones y divagaciones, y no hay corte en ningún momento porque estamos recorriendo, en el caso de la primera película, Viena con ellos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se aplica nada más y nada menos que a una serie? Si la manipulación del tiempo es común y casi necesaria en el cine, dentro de las series lo es aún más. En las series puede abarcarse meses en una temporada, años en múltiples temporadas. Pensemos en los 7 episodios de Queen's Gambit, en los que seguimos un buen tajo de años de la vida de Beth, pero luego está también otra de mis series favoritas, que es For All Mankind, una serie de Apple TV, que hay una elipsis de 10 años de temporada a temporada. Entonces vamos a repetir la pregunta: ¿qué pasa cuando el tiempo es diegético en una serie? Hay varias consecuencias, que bueno, consecuencias es como una palabra muy negativa, pero hay varias consecuencias. Primero, estamos poniendo a la audiencia en una posición de extrema continuidad. Básicamente le estamos diciendo a la audiencia que no va a tener descansos, no va a tener pausas y vas a ver todo lo que tengas que ver en el tiempo y espacio natural de la narración. Esto inmediatamente va a ocasionar la siguiente y la segunda consecuencia, que es que la audiencia va a percibir cada decisión que se toma como algo fundamental para el desarrollo de la historia. Así que cada pequeño acto de presencia de un personaje, cada intimidad compartida, cada fallo minúsculo y aparentemente insignificante se va convirtiendo en una bola de nieve de la que no somos conscientes hasta bien metidos en la historia. Esto a su vez nos lleva a lo tercero, a la tercera consecuencia, que es que se vuelve emocionalmente agotadora, que eso es una advertencia que le daría a cualquier persona que va a ver The Pitt. The Pitt es una serie que emocionalmente va a cansarte, te va a pedir pausas, te va a pedir que no la veas en un centón en un día, porque es muchísimo que sentir y experimentar con los personajes. Entonces, ojo, no necesariamente es malo que sea emocionalmente agotador, porque esa es la idea cuando estamos trabajando con tiempo diegético, porque descubrimos, en el caso de The Pitt, que en una sola hora pueden tomarse decenas o cientos de decisiones y que cada médico, cada enfermera, cada estudiante debe estar siempre disponible física, mental y emocionalmente para atender a sus muy variados pacientes. Y esto nos deja con el cuarto efecto que tiene el tiempo diegético, que es que como audiencia redimensionamos y le damos un nuevo valor a una hora, a un día, a una jornada laboral. Vemos la serie como la naturaleza propia del trabajo y sus demandas. No hay tiempo para ir al baño, muchas veces ni siquiera hay tiempo para comerse un pancito o irse a fumar un cigarro, pero de alguna manera ciertos personajes encuentran un huequito en esas horas para justamente ir al baño, comerse un sanduchito o fumarse un cigarro y respirar. Descubrimos entonces en el tiempo diegético de The Pitt que mientras se trabaja y tienes la cabeza metida en cientos de decisiones en un día, tu vida personal y privada no se detienen en lo absoluto, incluso suceden en paralelo, pero lo difícil yace en que eso que está pasando no afecte la toma de decisiones cuando trabajan con pacientes. Aquí nuestros personajes no se pasan un switch y son doctores, muchos de ellos son afectados como buenos humanos que son por sus creencias, sus emociones, por su ética y moral, se
se sienten de alguna manera más humanos y más familiares al no tener estas elipsis para ahorrar detalles innecesarios, entre comillas. Los vemos cada instante, así que cada uno de ellos es un universo que va expandiéndose más y más conforme avanzan los minutos, y en solo 15 horas de trabajo sabemos quiénes son, cómo se sienten, cuál es su pasión, a qué le tienen miedo, de dónde vienen y cuáles son sus inseguridades o heridas. Pero además redescubrimos que un día tiene muchísima información dentro de sí. Pasa que estamos tan acostumbradas a que en las historias toda la información del universo de los personajes se desarrolla en espacios de días, semanas o meses, que se nos olvida que basta solo un día estresante de trabajo y un buen oído para enterarte de una vida o decenas de ellas. Y The Pitt consigue eso de sobra. Es una locura porque tenemos alrededor de 10 o 12 personajes y cada uno está pasando por eventos radicalmente diferentes, pero en quienes se descubre más el potencial de contar una historia diegética son, por lo menos para mí, en 3 de los estudiantes y en una doctora. Los estudiantes son Whittaker, Santos y Melissa o Mel, y en la doctora Collins. Los 3 estudiantes se están integrando de emergencias el mismo instante que la serie empieza, por lo que ellos nos sirven como guías de lo que sucede. Vemos en Whittaker los nervios de hacer un buen trabajo, inspirado por traer confort y ser tan útil como pueda para cada paciente y médico. En Santos descubrimos a alguien que está fascinada por la medicina y que tiene una inmensa seguridad en sí misma y sus capacidades. En Mel vemos ese lado sensible, amable e introspectivo que quiere ir más allá de curar, pues también busca crear espacios seguros, confiables y cálidos en momentos de clara vulnerabilidad para sus pacientes. Estos 3 son extremos opuestos y la amplitud de sus diferencias nos llevan a reflexionar en qué tipo de médicos podrían convertirse solo con un día de trabajo. Por otro lado tenemos a la doctora Collins, a quien Robbie estima muchísimo. En algún momento en la serie mencionan que ellos llegaron a tener una relación amorosa, pero no funcionó y eso fue hace muchísimos años. Collins está embarazada y solo se lo confiesa a Dana, que es la jefa de enfermería y clara confidente de ella. Pero a lo largo del día y las dificultades de tienen varios choques de carácter Robbie y ella, y para todo el staff médico, Robbie se despertó de malas o está actuando muy fuera de sí y Collins definitivamente no se lo va a calar. La doctora Collins además tiene una presencia latente pero firme en cada episodio y siento que es el personaje que más puede demostrarnos que en un día puede pasar absolutamente de todo y la vida te puede cambiar en solo unos minutos. Particularmente su arco me pareció tan cerca de la tierra por esa razón. Y aunque pudiera seguir hablando más de cada uno de los personajes de The Pitt, quizás en una próxima ocasión, ya estamos en el cierre del episodio de hoy que, bueno, aparentemente va a sobrepasar los 20 minutos, pero me gustaría reiterar que el recurso del tiempo diegético me parece un instrumento fascinante para contar historias con un tono más naturalista. Tenemos muy seteado en nuestra mente que en un episodio, una temporada o incluso en una película o cortometraje deberíamos abarcar suficiente tiempo de la vida de un personaje para conocerlo a profundidad y empatizar con lo que le sucede, pero toda esta clase de hoy ha demostrado lo contrario. En un día, incluso en un par de horas, se puede decir un montón y pueden pasar un montón de cosas. Hagamos incluso el ejercicio de cuánto nos cambia la vida con una sola noticia que nos dieron en un par de minutos. Lo diferente que se siente el mundo cuando te entregan un título universitario o cuando presentas una tesis. También el vuelco que da todo en una noche festiva o después de una pelea durísima con alguien que amamos. Revisemos un poco esos momentos en un personaje que queramos escribir. ¿Cuánto tiempo le tomará atravesar ese cambio de manera diegética? ¿Es realmente necesario los saltos temporales, las elipsis, los flashbacks, los flash forwards para contarlo? También pensemos un poquito en la emocionalidad que implica acompañar a un personaje ficcional mientras está atravesando algo así en tiempo real. Si nosotras, que quizás no todas estamos en el mundo de la salud, tomamos muchísimas decisiones en el día, cuánto no más un personaje que creemos y que decidamos mostrar un pedacito de su rutina en el inicio de un gran cambio. Con esto en mente, les invito como siempre a escribir y sobre todo a permitirse experimentar, y llegó el momento de despedirme. Entonces nos escuchamos pronto. No dejen de escribir, no dejen de ver películas y series, no dejen de recomendarlas porque se pueden conseguir joyas como esta. Y bueno, cuídense mucho, les mando un abrazo enorme y chaito.